Hola, ¿qué tal amigos? En este video les voy a enseñar cómo hacer conversiones entre coordenadas, de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares, y voy a tomar como ejemplo una superficie muy conocida que es un helicoide para hacer las respectivas conversiones. Es preferible que tengan conocimientos previos de lo que son coordenadas cilíndricas, coordenadas rectangulares, para que se les haga más fácil la comprensión de este tema. Sabemos que las coordenadas cilíndricas se definen por lo siguiente, ¿no? Podemos representar un punto cualquiera en el espacio mediante un radio r, un ángulo θ y una altura z. Y en coordenadas cilíndricas esta medida o esta representación de este punto viene definida por esta ecuación. Esta ecuación la he deducido, en realidad no la he encontrado en ningún libro. Más que todo en los libros he encontrado lo que son coordenadas paramétricas para ecuaciones de helicoide. O sea, una ecuación que depende de una variable. Pero yo lo estoy haciendo aquí con coordenadas cilíndricas, no es igual. Revisen los temas de coordenadas cilíndricas, coordenadas rectangulares y lo que son funciones paramétricas también. Bueno, esta es la ecuación de un helicoide en coordenadas cilíndricas, donde vemos que r toma un valor cualquiera. Yo le he puesto una R mayúscula. El ángulo θ también toma un valor cualquiera, le he puesto el mismo θ. Y la altura z va a estar definida por P, que es un paso, o mejor dicho, el paso del helicoide en sí. Ahorita les voy a enseñar acá en el AutoCAD lo que es el paso. Los que conocen de helicoides o transportadores helicoidales me van a entender. Todo aquel que conozca de tornillos. Aquí por ejemplo vemos el paso es la distancia que hay desde el inicio del helicoide hasta una vuelta completa en el mismo punto, en el mismo ángulo, mejor dicho, una vuelta completa hasta el mismo ángulo y la altura de el punto de inicio hasta ese punto. Ese es el paso. Vamos a tener diversos pasos, un paso acá, otro paso acá, otro paso acá, y si el helicoide fuera mucho más grande habría muchos pasos. Y también obviamente tenemos un radio que va a ser constante. Si nos ponemos a pensar aquí, ¿qué cosas van a ser constantes en un helicoide? El radio va a ser constante para z positivos y z negativos, y en la base va a estar definido pues una circunferencia. En coordenadas cilíndricas se representa el helicoide pues con una r constante, un ángulo que puede ser cualquier ángulo. Yo lo estoy representando así, dense cuenta, un r que es constante, por eso le he puesto un r mayúscula. Sin embargo, al ángulo le he puesto el mismo θ porque puede ser cualquier ángulo. Y la altura pues va a ser el paso multiplicado por el ángulo dividido entre un factor. Ese factor está definido por 2pi cuando trabajamos en radianes, 360 grados cuando trabajamos en grados sexagesimales y 400 grados cuando trabajamos en grados centesimales. Y también definimos que las revoluciones que da pues el helicoide en sí está definido por esta ecuación, que es el ángulo entre el factor, porque puede ser cualquiera de ellos. Entonces, para entender mejor esta ecuación vamos a hacer un ejemplo. Dice: yo deseo conocer la ecuación de un helicoide que tenga
de paso 10 centímetros y de radio 6 centímetros. Entonces yo defino un radio de 6, un ángulo que va a ser cualquiera, se sobreentiende. ¿Por qué se sobreentiende? Porque, como le dije hace un momento, el ángulo va a tomar muchos valores a medida que el helicoide se extienda en el espacio. Y el z va a estar definido por el paso, como digo, 10 centímetros multiplicado por el ángulo dividido entre el factor. Ese factor falta definirlo, ya que no sabemos en qué sistema de ángulos vamos a trabajar, ¿verdad? Pero no hace falta, ya que solamente vamos a hallar la ecuación. Entonces tenemos que r es igual a 6, el ángulo que es igual a θ ya no lo ponemos, entonces r igual a 6 y z, que está definido por 10 multiplicado por el ángulo dividido entre el factor definido por estos valores dependiendo de qué sistema se trabaja, y las revoluciones, pues, que es una ecuación adicional que le he puesto. Entonces esa sería la ecuación para este caso. Vamos con un ejemplo 2. Deseo conocer cuánta longitud tiene el helicoide cuando ha dado 4 vueltas y media, 4 revoluciones y media. Entonces, si nos dicen que ha dado 4 revoluciones y media, pues es 4.5. Usamos esta pequeña ecuación de aquí. 4.5 igual a un θ dividido entre 2pi radianes. ¿Por qué? Porque estamos considerando trabajar en radianes. Podríamos trabajar en grados sexagesimales o también en grados centesimales, pero yo estoy decidiendo trabajar en radianes. Entonces, una vez planteada esta ecuación, me va a dar que θ, el ángulo, es igual a 9pi radianes. Bueno, este es un ángulo absoluto. Yo lo he definido que es un ángulo absoluto porque bueno, acá no debería ser así. Esto debería partir desde ahí. Este también tengo que moverlo igual este. Yo he definido que es un ángulo absoluto porque, por lo siguiente, acá están las definiciones. Un ángulo absoluto es aquel ángulo de giro del helicoide que inicia desde el eje X positivo, o sea, que inicia desde 0 grados. Aquí vemos el eje X que está en esta dirección, el eje Y en esta dirección y el eje Z que es pues arriba y abajo. Entonces sería un ángulo absoluto cuando el helicoide parte justamente, como lo que estamos viendo en pantalla, parte justamente del eje X positivo. Esta es la parte del eje X positivo. Si parte desde acá, entonces yo le he definido que el ángulo de giro va a ser pues un ángulo absoluto. Si parte de cualquier otro punto que no sea este eje X positivo, pues sería un ángulo relativo. Yo lo he definido de esa manera. Aquí está. El ángulo relativo es el ángulo de giro que inicia desde cualquier punto diferente del eje X positivo. Y vamos a ver ejemplos más adelante todavía para que lo entiendan mejor estas definiciones, que yo las he inventado, en realidad no las he encontrado en algún libro. Lo estoy haciendo más que todo para que lo entiendan de alguna manera, ya que estas definiciones yo las he inventado para este video. Y también tenemos lo que es el ángulo proyectado, que es la reducción de un ángulo muy grande que es mayor o igual a 360 a los 4 primeros cuadrantes. Creo que muchos conocen ya lo que es reducción a los 4 primeros cuadrantes de ángulos muy grandes. Es bastante fácil. Bueno, las coordenadas cartesianas, vamos a convertir de las coordenadas lo que son cilíndricas a coordenadas cartesianas. Aquí vemos una gráfica que nos ayuda a entenderlo. Para lo que son coordenadas
cilíndricas definidas por r, θ y z. Aquí está r, este ángulo θ y la altura z. Puede ser convertido a las coordenadas que todos conocen, que son las cartesianas o rectangulares, donde está definido por x, y, z, x, y y z. El mismo punto P se puede representar con ambos tipos de coordenadas. Entonces, de esta gráfica sacamos esto, lo siguiente: x igual a r por el coseno, y igual a r por el seno, y el z o la altura sigue siendo el mismo, porque en ambas coordenadas está z, sigue siendo el mismo. Estas deducciones revísenlas, no las voy a explicar para no hacer tan extenso el video. Es una demostración muy simple lo que está haciendo aquí. Revisen, hay muchos videos que explican esto, esta conversión de coordenadas cilíndricas a cartesianas. Les explican la razón de por qué existen estas ecuaciones. Y acá dice que para cambiar de coordenadas debemos expresar las variables r, θ y z ahora en función de x y z. Claro, para poder haberlas convertido a coordenadas rectangulares. Entonces, si tenemos estas expresiones, que x es igual a r coseno y igual a r seno, lo elevamos al cuadrado en ambos casos, y luego las sumamos. Al sumarlas despejamos r cuadrado, y todos sabemos que coseno de un ángulo cuadrado más seno de un ángulo cuadrado, acá no es, seno de un ángulo cuadrado es igual a 0. Con lo que me queda que x al cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Hasta ahí ya hemos convertido una expresión. Ahora hacemos esto: dividimos estas dos mismas expresiones, las de aquí, las dividimos, y vamos a obtener que tangente de ese ángulo θ va a ser igual a y sobre x, con lo que arcotangente de y sobre x es igual a θ. Ya convertimos el θ a coordenadas cartesianas. Obviamente ya sabemos que z es igual al paso por el ángulo entre el factor. Despejamos el ángulo, y este ángulo lo reemplazamos acá lo vemos, y despejamos el z. Al despejar el z nos da esta expresión: z igual al paso sobre el factor por el arcotangente de y sobre x. Entonces dense cuenta que ya tenemos una expresión definida por x y y otra expresión definida por z. Ya estamos trabajando en lo que son las coordenadas rectangulares o cartesianas. Entonces, al escribir la ecuación del helicoide en coordenadas cartesianas, se obtiene lo siguiente: que x al cuadrado más y al cuadrado igual a un r cualquiera al cuadrado, donde el x y el y tienen que ser iguales, o mejor dicho, tienen que estar entre los valores de r positivo hasta r negativo. No pueden estar fuera de esos valores, ya que no se va a cumplir esta ecuación. Yo lo he definido así para que esté más definido, más entendible. Y donde z va a estar definido por esta expresión p sobre f por el cotangente de y sobre x. Y lo mismo, ¿no? El factor va a depender, y ahora las revoluciones van a estar dadas por el cotangente de y sobre x entre el factor. Solamente es cuestión de reemplazar. Vamos con un ejercicio. Deseo conocer la ecuación de un helicoide de paso de 10 centímetros y radio 4 centímetros. Entonces, fácil, rápido, agarro y digo que x cuadrado más y cuadrado es igual a 4 al cuadrado, porque es el radio. Y bueno, defino las restricciones, y pues solamente el paso lo reemplazo acá, y pues dejo la ecuación tal y como está, y ya pude hallar la ecuación de un helicoide con esos datos. Ahora
el ejercicio 2 dice: deseo conocer cuál es el ángulo proyectado en el plano XY, ángulo proyectado, al que se encuentra el extremo del helicoide si ha alcanzado 42 centímetros de longitud, o sea, de altura. Acá digo que estamos trabajando con grados sexagesimales. Sé que z es igual a 42 centímetros, entonces tenemos que reemplazar en esta ecuación. Recuerden que estamos trabajando con esta ecuación del ejercicio anterior. Entonces 42 va a ser igual a 10 entre 360 sería en este caso, porque estamos trabajando en sexagesimales. Y el paso obviamente ya lo sabemos de este ejercicio, que es 10 centímetros por el cotangente de y sobre x. Igual despejamos y nos da que el ángulo, dense cuenta que esta expresión al cotangente de y sobre x es un ángulo que lo hemos definido pues acá. Recuerden que antes era teta, pues ahora es al cotangente de y sobre x. Lo estoy haciendo para definir que estamos trabajando en coordenadas cartesianas, porque podría poner un ángulo, el ángulo teta, pero no estaríamos trabajando en lo que es coordenadas cartesianas, seguiríamos trabajando en coordenadas cilíndricas. Pero bueno, ustedes pueden ponerle una expresión de ángulo si gustan. Yo le estoy poniendo esto. Entonces el ángulo es 1512, que es un ángulo absoluto. Ángulo absoluto, recuerden que dije que es todo ángulo de giro que parte necesariamente del eje X positivo como referencia, ¿entienden? Como es común, obviamente. Aquí por donde está partiendo, entonces el ángulo 1512 es un ángulo absoluto, yo lo estoy definiendo así. Y ahora digo que vamos a convertir ese ángulo en a los cuatro primeros cuadrantes. Lo dividimos entre 360 para saber cuántas vueltas daría. 4.2 vueltas, que es 4 vueltas más 0.2 revoluciones o vueltas. Y esas 0.2 revoluciones las convertimos también a grados sexagesimales. Para que lo entiendan mejor, acá es también revoluciones. Se van las revoluciones y queda un 0,2 multiplicado por 360, queda 72, que es el ángulo proyectado en el plano XY. ¿El ángulo proyectado de quién? Pues del punto final del helicoide cuando tiene una altura de 42 centímetros. Y vamos acá con un ejercicio que es un poco más complejo. ¿Cuál es el paso y el radio de un helicoide que tiene 5.7 vueltas? Desde pi medios, ojo a ese detalle, desde pi medios teniendo como longitud o altura 30 centímetros, del cual uno de esos puntos proyectados en el plano XY es 4,3. Hallar también el ángulo relativo y el ángulo proyectado del extremo del helicoide. Bien, entonces el radio sí lo podemos hallar fácil. ¿Por qué? Porque si este punto 4,3 pertenece, aunque debería ser 4 puntos, no, 4.3 para que designe coordenadas. Si este punto pertenece al helicoide, este punto proyectado en el plano que sí pertenece al helicoide, pues obviamente al sacarles esta fórmula, reemplazarlo esta fórmula, vamos a poder hallar el radio. Entonces el radio es 5. Acá usamos esta fórmula de revoluciones porque me dicen que me está dando 5.7 vueltas. Ya pues 5.7 revoluciones entre 2pi. ¿Por qué? Porque acá me están dando a entender que vamos a trabajar con radianes, por eso uso el factor 2pi. Entonces hallo que el cotangente, o mejor dicho el ángulo de giro, es 11.4 pi. Ese es el ángulo que alcanza al haber girado 5.7 vueltas, pero no he tomado en cuenta el
pi medios, dense cuenta ahí, no he tomado en cuenta el pi medios radianes. Este es el ángulo que alcanza, 11.4 pi es el ángulo que alcanza al haber girado 5.7 vueltas desde el origen, no del origen, sino desde el eje X positivo, tal y como vemos acá. Pero no he tomado en cuenta el pi medios radianes. Y ya que no lo he tomado en cuenta, digo que es un ángulo absoluto porque gira desde el eje X positivo. Entonces, luego vamos a ver qué hacemos con este pi medios. Entonces z igual a, bueno, esa expresión reemplazamos, z es igual a 30 centímetros obviamente. El paso que no lo sabemos, 2pi porque estamos trabajando en radianes, y el ángulo pues 11.4 pi, que es el ángulo de giro y en total. Entonces me da un paso de 5.79 centímetros, ya hallé el paso. Ahora voy a hallar el ángulo relativo. El ángulo relativo va a ser igual a el ángulo absoluto más el pi medios. ¿Por qué? Porque el ángulo absoluto, acuérdense que les he dicho que es todo ángulo de giro que parte del eje X positivo, pero acá me dice que no estoy partiendo del eje X positivo, estoy partiendo desde pi medios, y pi medios en este caso, si nos vamos acá, empezaría desde acá, ¿verdad? Sería justamente en este punto. ¿Por qué? Porque acá es 0, pi medios, 180, que sería pi, aquí 270 en radianes, bueno, y acá 2pi, ya que al girar una vuelta completa es 2pi, de 0 a 2pi. Entonces el ángulo absoluto siempre toma como referencia este eje, pero este helicoide no está empezando en 0 sino en pi medios, o sea, desde acá está empezando a girar. Vamos a girarlo para que lo vean. A ver, desde ahí empezaría, ¿verdad? O sea, yo no empezaría desde este eje X positivo, sino desde pi medios, que está por acá. Entonces, siendo así, lo que voy a hacer es, el ángulo relativo es igual a el ángulo absoluto sumado pi medios. ¿Para qué? Pues para compensar ese desfase. Dense cuenta que es mayor, obviamente, porque si se dan cuenta, yo al tener acá mi helicoide, y si empieza desde acá y no de acá, y yo quiero hallar el ángulo de este punto final, del punto final del helicoide. Entonces yo he hecho mis cálculos al principio hasta acá con un ángulo absoluto, que es este, que empieza desde acá, y ahora quiero hallar el ángulo relativo, que es más pi medios. Pues si acá corre pi medios, entonces acá también tiene que correr pi medios. Por eso que le he sumado pi medios, obviamente, y he hallado este ángulo, 11.9 pi radianes. Entonces el ángulo proyectado va a ser una conversión a los 4 primeros cuadrantes de el ángulo relativo. Entonces este ángulo relativo lo voy a convertir en los 4 primeros cuadrantes, lo voy a dividir entre 2pi para saber cuántos giros son. Pues son 5.92 giros, donde el residuo, ya sé que da 5 vueltas, pero eso no me importa. Lo que yo quiero saber es qué ángulo proyecta en el plano XY. Este es el ángulo, 0.95 vueltas por 2pi entre una vuelta, que es la conversión, me da esto, 1.9 pi, que convertido a grados sexagesimales es esto, 342 grados sexagesimales. Eso quiere decir que este es el ángulo proyectado en el plano XY del punto final del helicoide.
Bueno, entonces estos han sido unos ejercicios con lo que son conversiones de coordenadas cilíndricas a coordenadas rectangulares. Si gustan que les pase este documento, escríbanme, denle like, compartan y denme sugerencias quizás, ¿no?, de qué otro tema les gustaría que suba. Y bueno, apóyenme, suscríbanse, y eso fue todo, gracias.